Bien, buenas tardes con todos. Vamos a empezar la grabación de la clase. En esta oportunidad vamos a ir viendo algunos temas de configuración de los puntos de animación. También vamos a ir viendo el contenido que tiene que ver con la edición de trayectorias de movimiento. Vamos a también ir viendo de qué manera nosotros podemos ir editando algunos componentes de la trayectoria para ir personalizando los tiempos de animación en cada uno de nuestros proyectos. Posteriormente, ya en la siguiente etapa, vamos a ir viendo de qué manera nosotros vamos a exportar la información en cada uno de nuestros trabajos. A ver, creo que hay un error aquí. Vamos a comprimir el archivo. Mientras tanto vamos a ir viendo la información que corresponde a la clase. Vamos a ir viendo también la modificación de las trayectorias de los recorridos dentro de la respectiva animación. Un aspecto importante que nosotros vamos a tener en cuenta para las animaciones y su respectiva edición es la curva del editor de TarView y también el DubSheet. Cada uno de ellos están alojados en los editores de gráficos o el Graph Editors, a partir de los cuales nosotros vamos a tener un mayor control sobre cada uno de los componentes que se van a ir implementando a través de las llaves de animación o los set case. Vamos a continuar con el ejercicio que nosotros habíamos venido ya trabajando en sesiones anteriores, a fin de sobre ese ejercicio ir estableciendo las características en cuanto a edición de desplazamientos o movimientos y también las respectivas animaciones en cada uno de los objetos. Hemos estado viendo cámaras, recorridos solares y también movimientos de objetos en tiempo real, ¿no? Un doble movimiento en todo caso. Entonces, cuando nosotros accedemos al DubSheet, vamos a tenernos o vamos a toparnos con esta ventana. Esta ventana por defecto, que está trabajada a partir del DubSheet, me va a permitir a mí ir viendo las diferentes llaves de animación de manera personalizada, ¿no? Y estas llaves de animación van a poder ser editadas ya sea por grupos, por categorías o en todo caso de manera individual, así como las respectivas curvas de animación. Entonces vamos a ir viendo aquí un contenido previo para poder entender un poco más acerca de cómo vamos a editar posteriormente las curvas de animación de nuestros trabajos. Entonces, dentro del menú Graph Editors, nosotros vamos a tener primero seleccionada la cámara, y una vez que sea seleccionada la cámara, vamos a poder visualizar los frames que nosotros hemos agregado en las respectivas sesiones anteriores y los ejercicios, ¿no? Nosotros hemos trabajado keyframes que tienen que ver con la transformación de posición, rotación y escala. Cada uno de ellos obviamente caracterizado por esta ventana
del Dop Sheet, a partir del cual nosotros vamos a poder ir editando de manera personalizada cada una de las llaves de animación, ya que debido a que en el trackbar, cuando nosotros tenemos el trackbar, a veces tenemos diferentes objetos, ¿no? Diferentes objetos que han sido debidamente configurados en todo caso, y en algunos casos vamos a ver que los puntos están superpuestos, ¿no? Entonces en algunos casos hay más de 2 puntos, ¿no? Ya sea de posición o desplazamiento, o en todo caso de rotación y escala, y es un poco difícil poder acceder a cada uno de ellos, ¿no? En ese sentido vamos a usar el Dop Sheet a través del Graph Editors y accedemos a esta ventana en donde obviamente nosotros vamos a tener acceso a estas llaves de animación, ¿no? Dentro de las llaves de animación nosotros tenemos las de posición y rotación. También nosotros podemos ampliar, ¿no? Podemos ampliar los intervalos de tiempo o podemos también disminuirlos, ¿no? Ahí por ejemplo vemos los frames que están totalmente casi juntos, pero aquí ya vemos que tenemos un mayor desplazamiento del tiempo, ¿no? Entonces podemos ir viendo a partir de qué tiempo nosotros vamos a trabajar o a través de qué intervalo de escala, y a partir de ellos vamos a ir seleccionando cada uno de ellos, ¿no? Entonces nosotros podemos seleccionar o bien todos o de repente uno de ellos y los podemos ir moviendo, ¿no? Fíjense que en el trackbar también se va moviendo el desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, lo voy a dejar ahí y hemos modificado la posición, en este caso de este frame, y se ha desplazado también dentro del trackbar. Entonces de esa manera nosotros vamos a poder ir editando la información, ¿no? A través del control Z nosotros podemos cambiar la información o en todo caso regresar a la información que hemos venido trabajando. Entonces por ello es importante entender un poco este cuadro de diálogo denominado Dop Sheet. Entonces dentro del Dop Sheet hemos indicado que nosotros vamos a poder visualizar los elementos, en este caso de nuestro ejemplo, de posición y rotación, ¿no? Que son elementos de transformación. En caso de haber hecho cambios en cuanto a la escala, también van a ser aquí debidamente graficados, ¿no? En cada uno de ellos. Y aquí vemos obviamente que están separados por frames los componentes y también por elementos de transformación, ¿no? Hemos indicado que el color rojo es para el tema de posición y el color verde para temas de rotación. Entonces nosotros también tenemos en consideración que una vez que nos encontramos en el Dop Sheet podemos desplegar cada uno de los componentes y de esa manera vamos a ir viendo cada uno de las diferentes disposiciones en cada uno de los respectivos ejes también, ¿no? Podemos activar o desactivar los puntos de animación dentro del modelado de animación a partir también de la edición de esta ventana. También el Dop Sheet nos permite gestionar cada uno de los puntos de animación de manera independiente o en todo caso de manera agrupada sin alterar los demás puntos. Entonces esa es la ventaja, ya que en el trackbar tenemos en algunos casos varios puntos de animación superpuestos y es un tanto dificultoso poderlos editar, ¿no? Directamente. Entonces a través del Dop Sheet
se abre una ventana y mediante capas nosotros podemos ir editando la información en relación a nuestra animación. Entonces hemos indicado en estos instantes que podemos mover o editar los puntos de animación, ¿no? Ya sea de posición o rotación, y trasladarlos a otros frames. Entonces nosotros, por ejemplo, nos encontramos aquí. Vamos a, en todo caso, ahí por ejemplo, ahí yo puedo ver solamente los de posición, y aquí a través también de esta opción que dice filtros podemos activar los que nos competen o corresponden, ¿no? O los que están dentro de nuestro documento. Entonces ahí tenemos los respectivos keyframes o llaves de animación, los cuales los podemos seleccionar ya sea de manera agrupada, de repente todo el conjunto, y podemos irlos desplazando, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros queremos trabajarlos. Entonces aquí estoy en el primer frame, luego paso al siguiente frame, ¿no? Y así sucesivamente. Cada uno de ellos está separado, en este caso en 20, ¿no? De acuerdo a esta referencia de zoom. Entonces yo puedo ir editando. Ahora, ¿por qué se mueven varios, ¿no? Este frame, en todo caso, que se está trabajando, que es el de rotación, también está presente, ¿no? O pertenece a la familia de transformación. Por eso es que se mueve, y pertenece también a la familia de rotación. Y todo ello pertenece en conjunto a la cámara. Entonces aquí nosotros tenemos un conjunto de keyframes que de alguna u otra manera están supeditados a ciertas categorías. Por eso es que la edición aparentemente es repetitiva, o hay varios elementos, pero son dispuestos a nivel de diferentes rangos o jerarquías, de tal forma que permitan su disposición sobre la animación, ¿no? De esa manera vamos a poder ir editando la información. Lo mismo en el caso de posición, ¿no? Aquí también podemos ir modificando, y posteriormente podemos ir visualizando cómo va a ir quedando nuestra animación. Entonces a eso nos referimos cuando podemos mover o editar puntos de animación, tanto de posición y rotación, y trasladarlos a otros frames, ¿no? A través del movimiento vamos a ir acortando algunos tiempos, o posiblemente alargándolos, dependiendo de la caracterización que nosotros queramos o busquemos dentro del proceso de animación. Dentro del Dope Sheet nosotros vamos a ver una diferenciación en cuanto a colores de frames. Tenemos una zona oscura de frames, que es una zona sin información. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí es el tiempo final de la animación, ¿no? En nuestro caso lo habíamos configurado para 300, pero ustedes lo pueden configurar con otro tiempo, y a partir de ello van a ver que esta zona de animación, ¿no?, se alarga o se acorta. Luego tenemos una zona intermedia en donde vamos a tener algunos puntos de animación, pero estos puntos de animación son referenciales, ¿no? Dentro del 3D Max se les llama los fake keys, o en todo caso los keys falsos, que prácticamente no tienen información, pero sí nos permiten tener una organización dentro de toda la estructura de la animación. Entonces aquí podemos ver en qué posición están los keys de animación propiamente dichos sobre el conjunto, en todo caso, ¿no? Luego tenemos una zona clara que hace referencia a los puntos de animación puntuales que
en todo caso dentro del 3D Max se sobreentiende que sí tiene información. Entonces si nosotros nos vamos al programa, vamos a ir viendo esto, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos, ¿no?, zonas oscuras, zonas claras y zonas resaltadas en todo caso, ¿no? Y ahí vemos las zonas en las cuales están los keyframes o las zonas en las cuales no están los keyframes. Podemos seleccionar varios de ellos también y ahí vamos a ir viendo cuáles son las zonas de animación dentro del modelado en todo caso, ¿no?, dentro del proyecto. Vamos a verificar que esté realizándose la grabación. Entonces cada uno de los puntos de animación, como ya hemos mencionado anteriormente, pertenece a una jerarquía de categorías, ¿no? Y cada case o llave de animación está supeditada a ellos. Por eso es que cuando movemos un determinado key de animación o un keyframe, vamos a ir viendo que se mueven algunos otros componentes de manera paralela, ¿no?, en todo caso de manera coordinada. Entonces, dependiendo del cambio jerárquico que yo realice en un determinado punto llave de animación, se van a ir actualizando también componentes en los rangos de mayor jerarquía, ¿no? Y eso es muy importante poderlo en todo caso tomar en consideración para poder entender cómo se desplazan estas llaves de animación sobre el programa o sobre el proyecto de animación. Entonces acá tenemos nosotros varios elementos de los componentes de animación. Entonces cuando nosotros modificamos la posición dentro de la ventana del Dope Sheet, también vamos a ir viendo que se va a actualizar la información en el trackbar y también los componentes de mayor jerarquía. Asimismo, hay que también tener en consideración que el Dope Sheet permite organizar las modificaciones de una manera independiente, ¿no? Ya habíamos indicado que en el trackbar está todo junto, concatenado, pero a partir del Dope Sheet ya podemos tener una mejor edición o en todo caso participación y personalización en cada uno de los keyframes que se están incorporando dentro de la animación. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, un muro que está animado, va a tener sus propios, ¿no?, keyframes, y a través del Dope Sheet puedo ir editando cada uno de ellos, ¿no?, dependiendo de los puntos de posición o en todo caso los puntos de rotación que yo haya podido implementar dentro del recorrido de la animación. Y en ese sentido, como aquí lo menciona el texto, se pueden editar o realizar las mejoras o consideraciones y ediciones de manera manual en todo caso, ¿no? Nos permite tener un mayor control sobre algunos puntos en el proceso de animación que para nosotros quizás va a ser muy importante en algún momento. Ahora, cuando nosotros movemos, ¿no?, cuando nosotros movemos o estamos moviendo un conjunto de keyframes, vamos a ver que se activa una ventana con dos categorías, ¿no? La primera categoría hace referencia a la posición en cuanto al tiempo del keyframe. Entonces aquí nos indica que está en el tiempo número 19 y la segunda posición nos indica la cantidad de desplazamientos, ¿no? Si ustedes recuerdan, aquí hemos estado nosotros en el punto inicial en donde por defecto el primer frame es 1. Luego estamos desplazando el elemento 19 frames, por eso es que acá aparece en el tiempo 19. Pero desde el 1 hasta el 19 obviamente hay un desplazamiento o un offset de 18, ¿no? Si hacemos una diferencia
algebraica, o en todo caso aritmética, perdón. Entonces, al momento de desplazar un key de animación, se activa unos indicadores para ir viendo en qué punto se está movilizando la animación y también en relación al punto inicial cuánto es lo que se está desplazando, ¿no? Entonces, esta imagen creo que nos muestra de manera clara ello, ¿no? Si nos dirigimos al programa y empezamos a mover, fíjense, ahí estoy en el tiempo 1, pero no tengo ningún desplazamiento, estoy solo en la misma posición, por eso es que me indica time 1 y offset 0. ¿Qué pasa si yo me empiezo a mover, ¿no? Recuerden que aquí es 40 o 20, perdón, ¿no? Aquí estoy en 20, pero estoy generando un offset, o en todo caso un desplazamiento en relación al origen de 19 frames. Entonces yo puedo ir teniendo también un control, tanto en el trackbar como en el dub sheet, de cómo se están moviendo cada uno de estos puntos de animación. Por ejemplo, yo lo puedo colocar en esa zona y puedo ir viendo cómo se va a ir visualizando mi animación, ¿no? Fíjense que el componente de la cámara, ¿no? Tiene un cierto movimiento, ¿no? Dentro del proceso de animación, y los cuales pueden ser editados a través del dub sheet en todo caso, ¿no? Aquí puedo inclusive activar el set key y puedo desplazar este movimiento, ¿no? Entonces, ya sea a través del trackbar o a través del dub sheet, yo puedo ir editando cada uno de esos componentes para poder tener quizás una mejor precisión dentro del proceso de la animación. Luego nosotros vamos a ir considerando el editor de curvas. El editor de curvas nos permite poder establecer de qué manera se va a realizar un determinado movimiento dentro del componente de animación, ¿no? Lo que pasa en el 3D Max es que nosotros colocamos dentro de la animación un primer punto, ¿no? Y aquí aplicamos un keyframe o una llave de animación. Luego nos dirigimos a una parte final o una segunda parte que podría ser la posición 2, que es el momento final, y aquí obviamente se aplica otro keyframe. Entonces lo que hace el 3D Max es verificar los dos keyframes que usted ha colocado dentro del programa, ya sea de posición o en todo caso de rotación, y a partir de esas indicaciones el programa genera un modelo teórico de cómo se realizaría el desplazamiento, ¿no? Es un modelo obviamente que parte de algunos algoritmos matemáticos que obviamente realiza de manera interna el programa para poder completar este vacío que se tiene, ¿no? Porque nosotros en sí deberíamos editar cada momento o animar en todo caso, ¿no? Pero que como obviamente el tiempo entre un frame y otro frame tiene, ¿no?, subdivisiones que tienden al infinito, entonces lo que hace el programa es poder validar estos puntos sucesivos de animación y los considera como un patrón, ¿no? Y a partir de ese patrón genera el componente de animación. Si no, tendríamos que ir colocando keyframes cada parte del desplazamiento de la recta, y obviamente eso sería un trabajo un tanto forzado, en todo caso vano, ¿no? Entonces el programa, dependiendo de qué indicaciones yo le dé en la parte inicial y en la parte final, me va a generar un modelo matemático para el movimiento y desplazamiento de la animación.
Entonces, ese vacío sin indicación de la posición de animación, el 3D Max lo toma y lo ejecuta, a partir de los cuales va a establecer cómo sería el desplazamiento o la rotación a partir de un primer momento y un segundo momento. Entonces, ese proceso de poder completar ese vacío dentro del 3D Max se conoce como interpolación de un objeto. Entonces, esta interpolación de objetos obviamente va a poder generar una secuencia de datos, ¿no? Que parte, como habíamos indicado, de un modelo matemático. Y es ahí donde entra el otro componente que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Se trata del editor de curvas. El editor de curvas nos va a permitir editar la forma en que se está interpolando. Obviamente, cuando el 3D Max realiza una interpolación, lo hace en base a un modelo ya predefinido. Pero ¿qué pasa si ese modelo predefinido no es el más adecuado para la animación? Entonces ahí entra en juego el editor de curvas. Este editor de curvas me va a poder permitir alterar o modificar, ¿no?, algunos componentes del proceso de animación, de tal manera que yo pueda generar diferentes opciones, en todo caso, de cómo se va a interpolar la animación a lo largo de ese vacío, ¿no?, que se está presentando ya una vez generadas las llaves de animación. Entonces, de esa manera hay que entender, en todo caso, el concepto de interpolación. Entonces, ¿cómo podemos acceder nosotros al editor de curvas, ¿no? De la misma manera que hemos accedido al DOP-Sheet, vamos a acceder al Curve Editor, o en todo caso al editor de curvas. Nos vamos a dirigir en el menú superior al Graph Editors y luego vamos a seleccionar el Track View Curve Editor. Entonces vamos a ir al programa y aquí nos dirigimos a Graph Editor, que está aquí en la parte superior, y una vez que seleccionamos Graph Editor, vamos a tener nosotros el Track View Curve Editor. Entonces, obviamente, aquí fíjense, hay un montón de curvas, ¿no? Hay un montón de curvas porque obviamente yo tengo seleccionado todos los componentes, ¿no? A ver, un momentito. Se ha movido todo. Ahí tengo mi editor de curvas en todo caso. Entonces, si yo selecciono uno de ellos, fíjense, ¿no?, dependiendo de qué objeto también seleccione. Por ejemplo, si selecciono la esfera, ¿no?, vamos a ver que vamos a tener un editor de curvas para la esfera, ¿no? La esfera aquí tiene un desplazamiento de posición que está marcado con el color rojo. Aquí también podemos activar o desactivar el filtro, ¿no? Ahí desactivamos el filtro y están todos los objetos de nuestro trabajo. O si activamos el filtro, vamos a poder tener en consideración ahí, ¿no? Ahí hemos activado el filtro, ahí desactivamos. Ahí activamos y ahí desactivamos. Aquí, cuando está desactivado, aparecen todos los elementos, ¿no? El plano, los muros, las esferas, ¿no? Cada uno de ellos con sus respectivos componentes de transformación. Entonces vamos a ver un momento. Esto no es, esto es, ¿no? Ahí tenemos nuestro editor de curvas y en este caso voy a desactivar el set key. Voy a seleccionar la esfera, ¿no?
Tengo ahí la esfera en planta para verlo mejor. Y puedo ver la curva de edición de la esfera, ¿no? Voy aquí a generar el filtro para solamente enfocarme en la esfera 3 y aquí tengo la posición. Entonces aquí se activan unos nodos, si se dan cuenta, se activan unos nodos que me permiten ir viendo a partir de dónde se está generando en todo caso la animación, ¿no? Entonces fíjense que aquí recién empieza a generarse un movimiento en la esfera y después termina en este otro punto, ¿no? Entonces nosotros podemos editar estos componentes. En este caso es la posición, pero también podemos ir viendo la rotación, ¿no? Podemos editar para que de esa manera se pueda ir modificando, ¿no?, el contenido de la animación. Fíjense ahí la esfera, ¿no?, hace un movimiento. Vamos a verlo en otra vista en todo caso. Esta es la vista, no, front. A ver, vamos a ver en front cómo varía. En front vamos a verlo en left, on right. Fíjense que hay un leve movimiento, ¿no? Eso es producto de la variación que hemos hecho en la curva. Hay un leve movimiento que se aprecia mucho más quizás en el tema de la cámara, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo posteriormente. Entonces, esta curva de editor nos permite ir trabajando de manera más específica y puntual una determinada llave de animación y dentro de la cual podemos ir modificando también el modo en el cual posiblemente se esté realizando una determinada interpolación. Entonces ello es importante tenerlo en cuenta en cuanto a estas herramientas, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos en todo caso el editor de curvas o la ventana del editor de curvas, hay que verificar que nosotros tengamos activa la opción Track Selection, Track View, es decir, mediante la edición de los elementos dentro del editor de curvas, también que se active, ¿no?, la edición del movimiento en el Track View. También hemos explicado que podemos nosotros activar el filtro y mostrar solamente los elementos que estamos animando dentro del proyecto de animación, ¿no? Este filtro nos sirve de mucha ayuda porque obviamente nos va a permitir mostrar o enfocarnos en el componente que quizás es importante poder modificar, ¿no? Porque si vamos a ver todas las capas, vamos a ver un conjunto de líneas entrecruzadas, ¿no?, unas con otras, y obviamente va a ser un tanto dificultoso poder realizar la edición. Entonces estamos indicando que cuando nosotros seleccionamos un objeto, automáticamente se selecciona el editor de curva también, ¿no?, de este determinado objeto. Entonces podemos ir cambiando la trayectoria de la animación a través de los nodos de modificación y poder alterando también o poder alterar la interpolación o el proceso de interpolación, ¿no? En este caso
se tiene, fíjense, entre estos dos puntos de animación, en cuanto a esta esfera, ¿no? Un giro de interpolación en forma curva, ¿no? Nosotros podemos cambiar también esa interpolación para de repente generar una constante en el movimiento, ¿no? Entonces, a través de las herramientas de los nodos, podemos nosotros o bien alterar de manera manual o en todo caso de manera predefinida, ¿no? Si acá colocamos un componente de manera lineal, entonces ello significa que vamos a tener una velocidad constante dentro de ese proceso de interpolación, ¿no? Porque por defecto el programa, ¿no?, establece procesos de interpolación más cortos y luego un poco más largos y luego nuevamente más cortos, ¿no? Entonces no es constante ese proceso de interpolación que trae por defecto el programa, y en algunos casos necesitamos que ese proceso de interpolación sea constante. Entonces, para trabajar esa constancia o esa constante, activamos esta opción dentro de la edición de la curva de desplazamiento o de rotación que pueda tener el objeto, ¿no? Entonces, si nos dirigimos acá al documento y nos vamos a la edición de curvas, vamos a tener en consideración, ¿no?, nosotros quizás algunos componentes. Aquí he seleccionado, fíjense, dos puntos de animación y los cuales los podemos trabajar, ¿no?, de manera quizás lineal, por ejemplo, ¿no? Luego podemos agarrar también estos dos elementos y lo trabajamos también de manera lineal. Aquí también estos dos de manera lineal. Entonces, en este caso estoy trabajando la esfera y vamos a ir viendo cómo es que se visualiza en todo caso, ¿no?, la esfera. Quizás a nivel de planta, que es donde quizás se va a poder apreciar un tanto mejor, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se produce la animación, ¿no? Entonces, fíjense, hay una zona, ¿no?, donde empieza quizás el elemento curvo, en donde se tiene una cierta constancia, ¿no? Y también al inicio, ¿no? Al inicio también la trayectoria es casi constante. Entonces, si seleccionamos la esfera, ¿no?, y estamos aquí en el keyframe 156, ¿no?, y nos vamos al editor de curvas y vemos solamente la posición. Aquí voy a disminuirlo en todo caso. Ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo mover cada uno de estos nodos, ¿no? Puedo seleccionarlos, puedo moverlos de manera aleatoria, tanto en posición y desplazamiento, o en todo caso de manera lineal solamente, ¿no? Fíjense, ahí solamente varía de manera lineal, o en todo caso de manera vertical también, si es que yo quiero moverlo solamente en esos puntos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a ampliar un poco más el tiempo y vamos a ver cómo se traduce ello. Quizás aquí sea conveniente verlo de manera frontal, ¿no?
Ahí como que ya, ¿no? Tiene un mayor desplazamiento ahí, ¿no? Por ejemplo. Entonces de esa manera podemos ir cambiando nosotros los puntos de animación. Entonces tenemos que hay opciones que nos permiten modificar el valor de la línea de tiempo, ya sea de manera horizontal o vertical, o en todo caso nosotros podemos editar las curvas y los tiempos de manera manual, ¿no? A través de estos nodos. Estos nodos nos van a permitir controlar la interpolación de cada uno de los objetos dentro del 3D Max, ¿no? Entonces tenemos ahí los Move Case en donde podemos generar desplazamientos horizontales o en todo caso desplazamientos verticales, como lo hemos explicado. También habíamos indicado que a través de la opción del zoom podemos cambiar, ¿no?, la percepción del tiempo dentro del editor de curvas y también del Dopsheet. Luego, una vez que nosotros quizás hayamos editado las curvas a través del Dopsheet o el editor de curvas, quizás sea conveniente también modificar la trayectoria en general, ¿no? En el caso del Dopsheet y el editor de curvas estamos viendo frame por frame o llaves de animación por llave de animación, ¿no? Los keyframes de manera puntual. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver el conjunto? Entonces, cuando yo quiero ver el conjunto, vamos a editar las trayectorias de movimiento. Para ello nos vamos a ir a la opción de movimiento y luego vamos a elegir la opción Motion Paths, ¿no? Entonces tenemos aquí 1 y aquí en este punto 2. Trayectorias de movimiento y luego Motion Paths para poder activar esas opciones. Entonces fíjense, yo tengo aquí la esfera, por ejemplo, ¿no? Tengo seleccionada la esfera. Bueno, la que se mueve es esta, ¿no? Entonces tengo seleccionada la esfera y me voy a ir, por ejemplo, a la opción Motion y voy a seleccionar la opción Motion Paths. Cuando selecciono la opción Motion Paths, fíjense que se activa, ¿no? Se activa la línea de desplazamiento, ¿no? Se activa esa línea de desplazamiento y yo puedo modificar esos componentes. Entonces yo tengo aquí seleccionada esta opción y fíjense, puedo mover, ¿no? Puedo mover quizás el desplazamiento que va a tener la esfera, ¿no? A partir del punto inicial. Por ejemplo ahí. Entonces vamos a ver cómo se ve ello, cómo se refleja, ¿no? A la cámara también se le ha dado ese movimiento, por eso es que ven ello ahí. Pero la esfera también tiene ese movimiento, ¿no? Solamente que quizás en la cámara no adecuadamente, ¿no? Pero sí tenemos ahí el movimiento de la esfera que ha sido alterado, ¿no? En primer instante era recto, pero ahora termina siendo curvo, ¿no? Al igual que la cámara. Por eso ven ese movimiento extraño dentro de ese componente. Entonces tenemos nosotros aquí cada punto, ¿no? Representa a un intervalo de animación y en conjunto me generan el recorrido, ¿no? El recorrido del elemento o el componente. Entonces, para poder activar y modificar la trayectoria y movimiento, tenemos que activar
la opción Motion Path para poder establecer la trayectoria de movimiento que genere el programa a través de la interpolación, y a partir de ello también poder modificar la ruta que va a seguir el objeto animado, ¿no? Entonces nosotros debemos activar la ruta de la cámara y con ello poder editar también la trayectoria del movimiento. Entonces hemos indicado que cada uno de estos puntos representa en sí un keyframe, las cuales pueden ser editadas a partir del posicionamiento, y cada segmento de estos son un cuadro de animación. Asimismo, podemos nosotros agregar nuevos puntos de animación a través de la opción Adherir Key. Y una vez adicionado, esto también se actualiza en el trackbar, ¿no? Todo está de cierta medida interrelacionado, ¿no? Entonces todo está en cierta medida interrelacionado, entonces cualquier cambio que nosotros hagamos automáticamente se actualiza, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a agregar un key ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tengo otro punto de edición en todo caso, ¿no? Fíjese ahí y ahí también, ¿no? Ahí, por ejemplo. Entonces estoy alterando el patrón, ¿no? El patrón del movimiento de la esfera, ¿no? Y eso se va a ver reflejado, fíjense, en la animación directamente. Entonces yo a través de la opción Motion Path también puedo editar la trayectoria del movimiento, ¿no? Para lo cual es importante poder ir viendo cuándo es posible agregar un punto de animación, ¿no? Cómo podemos ir modificando cada una de estas trayectorias a fin de poder establecer una adecuada secuencia de animación. Entonces hemos estado viendo que podemos editar estos puntos para que puedan ser debidamente presentados en los componentes, ¿no? Y posteriormente nosotros podemos también editar la posición a través del subobject, ¿no? Eso sí es importante, activar el subobject para poder editar, ¿no?, el movimiento o en todo caso la trayectoria del movimiento. Una vez activado el subobject, yo ya puedo editar el desplazamiento, ¿no? Si es uno lineal, le puedo agregar una cierta curvatura, tanto en planta, en vista frontal, en todo caso, dentro de la animación. Chicos, entonces eso es lo que vamos a ir trabajando el día de hoy dentro del ejercicio. Vamos a ir considerando cada uno de estos procesos en nuestra animación y lo vamos a ir completando en nuestro documento. Vamos a cargar aquí el documento de la sesión y vamos a habilitar, o en todo caso vamos a pedirles que actualicen su información en el documento de entrega, ¿no?, que hemos venido desarrollando en la sesión anterior. Ya a partir de la siguiente sesión vamos a ir viendo cómo exportar cada una de las animaciones que hemos realizado. ¿Ya, chicos? Es muy importante que por favor tengan su información para la siguiente sesión para poder ya ir exportando cada uno de estos componentes, cada una de estas escenas dentro de la respectiva animación, ¿no?, que nosotros estamos trabajando en el programa 3D Max. Entonces nosotros tenemos aquí una sesión de entrega en donde vamos a actualizar esta sesión de entrega con la información que estamos trabajando el día de hoy. Vamos a ir trabajando en interno y se va a ir grabando también, o en todo caso subiendo la grabación de la clase para que ustedes lo puedan visualizar adecuadamente.
Chicos, eso sería en todo caso la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy. Si hay alguna consulta o duda, por favor indicarla para poderla absolver de manera oportuna, o en todo caso de manera interna vamos a ir avanzando y desarrollando cada uno de estos complementos que obviamente ayudan a que los demás componentes de animación puedan trabajarse de una manera personalizada. ¿Ya? Básicamente esas son las herramientas que nos permiten editar los puntos de animación de manera personalizada, las trayectorias de animación, o en todo caso poder ir gestionando también algunos keyframes a través de la ventana del DoubleSheet. Chicos, eso sería la secuencia que vamos a ir siguiendo el día de hoy. Por favor, ir actualizando su información y también completar la entrega dentro de la actividad que nosotros tenemos trabajando desde la sesión 23. Eso sería todo. Vamos a comenzar a guardar la grabación.